Conduciendo en un caluroso día de verano, puede que te haya dado curiosidad el sistema de aire acondicionado, que logra que puedas andar fresco incluso en verano. El aire acondicionado es un componente importante en el confort de un vehículo y después de ver este video, comprenderás cómo funciona. Para lograr climatizar efectivamente el habitáculo, el sistema de aire acondicionado hace circular un gas refrigerante, que es enfriado de alguna manera para finalmente trasladar esa baja temperatura hacia el interior del vehículo. Sencillo, ¿verdad? El verdadero ingenio se encuentra detrás de cómo este sistema logra enfriar este gas de tal manera que los pasajeros puedan disfrutar un viaje fresco independientemente de la temperatura exterior. Observemos con detalle cómo funciona. La magia comienza en el compresor. Este se encarga de comprimir el gas refrigerante mediante un sistema que transforma la energía rotacional del cigüeñal en presión. Sin embargo, el compresor no está siempre activo, ya que cuenta con un diseño en donde la polea está separada del eje. Como puedes ver, el eje no está girando con la polea. Cuando el sistema de aire acondicionado es encendido, el eje se acopla a la polea gracias al campo magnético generado por un electroimán. Gracias a este sistema de acople, el conductor puede alternar el funcionamiento del aire acondicionado a voluntad. Al comienzo del circuito, el compresor comprime el gas refrigerante. Este gas, en su estado comprimido, se convierte en un vapor caliente y a alta presión. Espera, ¿calentarlo? ¿No queríamos enfriarlo? Pues bien, esto se hace porque de esta manera es mucho más fácil que pierda temperatura, ya que el gas caliente es más eficiente para ceder su calor. La presión hace circular el gas de alta presión y alta temperatura hacia el condensador. El refrigerante recorre los pequeños tubos del condensador uno por uno. Los condensadores suelen estar equipados con un filtro secador. Este componente tiene una función muy importante, eliminar la humedad y las impurezas del refrigerante antes de que éste llegue al evaporador. El aire que circula a través del condensador absorbe el calor del gas refrigerante. Al perder calor, el gas se va enfriando y comienza a convertirse en líquido. Si no hay suficiente circulación de aire, el electroventilador se enciende para que el gas refrigerante pueda perder la temperatura necesaria. Unidas a los tubos del condensador, se encuentran las aletas que aumentan el área de contacto con el aire, para que el refrigerante pueda perder aún más temperatura. Una vez que el gas ha perdido suficiente calor, se condensa y se transforma en un líquido a alta presión. En este proceso, el refrigerante ha perdido ya una gran cantidad de temperatura, y ahora se encuentra en unos 30 o 40 grados Celsius. Te habrás dado cuenta de que, con esta temperatura, aún no es suficiente para enfriar el habitáculo. Entonces, ¿qué sucede ahora? ¿El refrigerante vuelve a circular por el condensador? Esa puede ser una buena solución, pero hay una mejor. Veamos. El refrigerante sigue su camino hacia una válvula de expansión. Al pasar por esta válvula, el refrigerante experimenta una caída abrupta en su presión y temperatura. Y es tal ese cambio de presión que el refrigerante vuelve a evaporarse, aunque no por completo, se vuelve una mezcla entre líquido y gas. La temperatura ahora ronda los 0 grados centígrados. Ya estamos listos para comenzar a enfriar el auto. El refrigerante frío llega al evaporador, que se encuentra dentro del habitáculo, generalmente debajo del salpicadero. Aquí, el refrigerante se evapora, ya sí completamente, al absorber el calor del aire dentro del vehículo. Mientras el refrigerante se evapora, el aire que circula a través del evaporador se enfría. Un ventilador sopla el aire frío generado por el evaporador hacia el interior del habitáculo, proporcionando la sensación de frescura. Finalmente, el gas regresa al compresor para repetir el ciclo. A medida que el sistema de aire acondicionado sigue funcionando, el aire dentro del vehículo se mantiene fresco. Para resumir, podemos dividir este ciclo en 5 etapas. 1. Compresión. El ciclo comienza cuando el compresor comprime el gas refrigerante. Esta compresión convierte el gas en un vapor caliente y de alta presión.
2. Condensación. El gas comprimido y caliente es enviado al condensador, donde se enfría y se condensa, convirtiéndose en un líquido de alta presión. 3. Expansión. El refrigerante líquido se dirige a la válvula de expansión, donde su presión y temperatura disminuyen bruscamente. Este paso convierte al refrigerante en un líquido frío y a baja presión, preparado para absorber calor. 4. Evaporización. El refrigerante frío entra al evaporador dentro del habitáculo del vehículo. Aquí, el refrigerante evapora al absorber el calor del aire dentro del coche. El refrigerante se convierte nuevamente en gas a medida que extrae el calor y el aire que pasa por el evaporador se enfría. Un ventilador sopla este aire frío hacia el interior del vehículo, proporcionando frescura. 5. Reciclaje. Una vez que el refrigerante ha absorbido el calor, se convierte en un gas a baja presión. Este gas regresa al compresor para iniciar de nuevo el ciclo, manteniendo el aire acondicionado en funcionamiento y el vehículo fresco. Esperamos haber sido capaces de explicarte de la mejor manera. Muchas gracias por ver.